Buen día jóvenes, bienvenidos a esta novena semana de clases. Esta semana corresponde a terminar los temas de la unidad número 4. Nos enfocaremos en la varianza y desviación estándar para datos agrupados y en otras medidas de dispersión. La semana pasada nos enfocamos en el cálculo de las medidas de dispersión para datos no agrupados. En esta semana y en este tema nos vamos a enfocar en el cálculo de la varianza y desviación estándar para datos agrupados, es decir, datos que ya se encuentran en una distribución de frecuencias. Vemos aquí las ecuaciones, ya sea para una muestra o para una población, tanto de la varianza como la desviación estándar. Y vemos que las ecuaciones entre sí son muy parecidas. La diferencia radica en el denominador, recordando que para calcular ya sea una varianza o desviación estándar de una muestra, pues tenemos que dividir la sumatoria entre n-1, n representando el total de datos de la muestra. En el caso de la población, dividimos la sumatoria entre n mayúscula, que es el total de datos de una población. Hay que recordar que la desviación estándar representa la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, si queremos llegar a la desviación estándar, primero tenemos que calcular la varianza. Vemos en las ecuaciones que se incluyen otros parámetros que hacen referencia a las distribuciones de frecuencias. Por ejemplo, f sub i, que representa la frecuencia absoluta de cada clase, y m sub i, que representa la marca de clase de la distribución de frecuencias. Hay que recordar también que tanto la varianza como la desviación estándar son medidas estadísticas muy importantes, y más que nada la desviación estándar, puesto que las unidades de la desviación estándar son las mismas unidades que las del conjunto de datos. A continuación ejemplificaremos el procedimiento de cálculo de la varianza y desviación estándar en este caso. Este caso nos dice, dada la siguiente tabla de datos agrupados, calcula la varianza y la desviación estándar, suponga datos muestrales. Bueno, aquí hay algo bien importante. Acuérdense que es bien importante diferenciar si nos están hablando de una muestra o de una población. Esto porque las ecuaciones son diferentes. Vemos en este ejemplo que tenemos una tabla donde se nos marcan los intervalos y la frecuencia absoluta. Lo primero que hacemos es definir las ecuaciones que vamos a utilizar. Estamos hablando de una muestra, entonces vamos a utilizar la ecuación de varianza muestral y desviación estándar muestral. Al revisar las ecuaciones nos damos cuenta que ocupamos conocer algunos parámetros necesarios para el cálculo de la varianza, y vemos que entre ellos es definir el total de datos, que es el valor de n, definir la media aritmética, que es el valor de la x testada, y también definir las marcas de clase de cada clase. ¿Con qué datos contamos? Pues contamos únicamente con las frecuencias absolutas que nos dieron en la tabla. Entonces, el paso número 1 es calcular la media aritmética de los datos agrupados. Estamos hablando de datos agrupados, por lo tanto tenemos que utilizar la ecuación de media aritmética para datos agrupados. ¿Qué es esta? F sub i, pues es la frecuencia absoluta, x sub c es la marca de clase, y acuérdense que el signo de sigma indica una sumatoria. Entonces el paso 1.1, calcular la marca de clase, límite inferior más límite superior entre 2 y el total de datos n por medio de la suma de las frecuencias absolutas. Muy bien, esta marca de clase se obtuvo sumando 15 más 18, límite inferior más límite superior, y dividiendo la suma entre 2. Esta marca de clase se obtuvo sumando 27 más 30 y dividiendo la suma entre 2. Esa es la marca de clase, también conocido como el punto medio. Ya tenemos nuestras marcas de clase. Vamos a determinar el total de datos, que eso nos lo da la sumatoria de las frecuencias absolutas. El total es igual a 80. Muy bien, en un segundo paso vamos a calcular el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase y vamos a sumar los productos. Aquí tenemos ya nuestra columna del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Multiplicamos 8 por 16.5 y eso nos resulta a 132. 23 por 19.5 y eso nos resulta a 448.5. Así lo hacemos para cada clase y al final sumamos los productos. Esa suma es de 1845. Acuérdense que vamos a calcular primero la media aritmética. Finalmente obtenemos la media dividiendo la sumatoria de los productos, 1845, entre el total de datos que viene dado por la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es 80. Y eso me resulta en 23.1. Por lo tanto, 23.1 es la media aritmética. Ya tenemos uno de los datos o de los parámetros de la ecuación. En
el paso número 2 vamos a restar a cada valor de la marca de clase el valor de la media aritmética. Es decir, vamos a hacer el cálculo de esta parte de la ecuación que se muestra aquí encerrada en rojo. Entonces tenemos aquí nuestra marca de clase y tenemos nuestra media aritmética que es 23.1. Por lo tanto, vamos a ir haciendo la resta. Para la primera fila tenemos 16.5, que es la marca de clase, menos 23.1, resulta menos 6.6. Para la siguiente fila tenemos 19.5, que es la marca de clase, menos el valor de 23.1 y me resulta menos 3.6. Para la siguiente fila tenemos la marca de clase, que es 22.5, menos el valor de la media aritmética, que es 23.1, y eso resulta en menos 6, en menos 0.6. Y así sucesivamente. En el paso número 3 vamos a elevar las diferencias al cuadrado, según me lo indica la ecuación. Entonces ya tengo mi columna de las diferencias, ahora esa columna la voy a elevar al cuadrado. Entonces 6.6 negativo elevado al cuadrado es 43.56. 3.6 negativo elevado al cuadrado es igual a 12.96. Y así lo voy a repetir para todos los datos de esa columna. En el paso número 4 voy a multiplicar las diferencias al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada clase según me lo indica la ecuación. Muy bien, identifico mi columna de frecuencia absoluta, identifico mi columna de las diferencias elevadas al cuadrado, entonces esas dos las voy a multiplicar para producir este resultado. En el primer caso tenemos que el resultado es 348.48 que se obtuvo mediante la multiplicación de 8 por 43.56. Después para la siguiente fila obtengo 298.08 multiplicando 23 por 12.96. Voy a repetir este mismo procedimiento para todos los datos de las dos columnas. En el paso número 5 voy a sumar los productos obtenidos en el paso anterior, según me lo indica la ecuación. Entonces ya tengo mis productos de la frecuencia absoluta por la diferencia al cuadrado. Entonces voy a sumar todos los datos de esa columna para obtener 1531.8. Finalmente, en el paso número 6 voy a sustituir los datos en la ecuación de la varianza para calcularla. Entonces tengo aquí mi ecuación, tengo la sumatoria de 1531.8 y lo voy a dividir entre el total de datos que es n80 menos 1. Es decir, 1531.8 entre 79. Esa división me da a 19.39. Y hemos llegado así a la varianza muestral. S al cuadrado es igual a 19.39. Para sacar la desviación estándar, pues tengo que obtener la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 19.39. Esa raíz cuadrada es 4.4. Entonces, la desviación estándar es 4.4. Vamos al ejemplo número 2. Dada la siguiente tabla de datos agrupados, calcula la varianza y la desviación estándar. Suponga datos poblacionales. Nos están diciendo que los datos provienen de una población. Entonces vamos a utilizar la ecuación de varianza poblacional. Tenemos nuestra tabla en donde solamente se nos especifican los intervalos y la frecuencia absoluta. Tomamos nuestra ecuación y vemos que es necesario pues encontrar valores de la media aritmética que desconocemos, la marca de clase porque no se encuentra en la tabla y el total de los datos. Entonces, en un primer paso vamos a calcular la media aritmética de la misma manera como lo hicimos en el ejemplo anterior, solamente que utilizando la notación de la media aritmética poblacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la marca de clase o el punto medio, que se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior y dividiendo la suma entre 2. Es así que este 12 se obtuvo sumando 10 más 14, límite superior, y dividiendo la suma entre 2. 10 más 14 entre 2 es igual a 12. Por ejemplo, el 32 se obtuvo sumando 30 más 34, que son los límites, y dividiendo esa suma entre 2. Así lo hacemos para todas las clases. Después vamos a obtener el total de datos sumando las frecuencias absolutas. Tenemos
La sumatoria de las frecuencias absolutas es 108, por lo tanto yo tengo 108 datos distribuidos en esta tabla. Después vamos a calcular el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase y después vamos a sumar esos productos. Ok, aquí ya tengo mi columna del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces multiplico 6 por 12 y eso me da 72, 14 por 17 y eso me da 238, 23 por 22 y eso me da 506. Voy a repetir este procedimiento para el resto de las filas y después, ya que tengo mi columna de productos completa, la voy a sumar. Y eso me da 2881. Finalmente voy a obtener la media dividiendo la sumatoria de los productos entre la sumatoria de las frecuencias absolutas o el total de datos. 2881 entre 108 es igual a 26.68. Ese es el valor de la media aritmética. Ahora bien, voy a proceder con el cálculo ya de la varianza. A cada valor de la marca de clase le voy a restar el valor de la media aritmética, según me lo indica la ecuación. Tengo aquí la marca de clase y tengo que la media aritmética resultó de ser 26.68. Entonces, para este primer dato, pues resto 12 menos 26.68 y me resulta menos 14.68. Para el segundo punto, resto 17 menos 26.68 y obtengo menos 9.68. Repito este procedimiento para todas las filas. Después voy a elevar las diferencias al cuadrado, también como me lo indica la ecuación. Entonces ya tengo las diferencias, solamente las voy a elevar al cuadrado. 14.68 negativo al cuadrado resulta en 215.50. 9.68 al cuadrado resulta en 93.70. Y así sucesivamente con los demás datos. Después voy a multiplicar las diferencias al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada clase. Tengo la frecuencia absoluta, tengo las diferencias al cuadrado, ahora las voy a multiplicar. Entonces multiplico para la primera clase 6 por 215.50 y resulta 1293.01. Después para la segunda clase multiplico 14 por 93.70 y resulta 1311.83. Y hago el mismo procedimiento para cada clase. Ya tengo el producto de la diferencia cuadrada por la frecuencia absoluta. Ahora lo que voy a hacer es la sumatoria. Entonces sumo todos los valores de esta columna y me resulta 6.463.66. Ahora bien, ya solamente sustituyo los datos en la ecuación. Tengo que la sumatoria del producto es 6.463.66. Tengo que la sumatoria de las frecuencias absolutas o el valor de n, el total de datos es 108. Hago la división y eso resulta en 59.85. El valor de la varianza, sigma minúscula al cuadrado, es igual a 59.85. Obtengo la desviación estándar sacando la raíz cuadrada de la varianza. Entonces tengo que sigma es igual a la raíz cuadrada de 59.85 y eso es igual a 7.74. Por lo tanto, la desviación estándar es 7.74. Pasemos ahora a otras medidas de dispersión. Aunque la desviación estándar es la medida de dispersión más utilizada, existen otras formas de describir la variación o dispersión de un conjunto de datos. Un método alternativo consiste en determinar la ubicación o la posición de los valores que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Las medidas más comunes son cuartiles, deciles y percentiles y sirven como apoyo para conocer puntos característicos de una serie de valores, que no necesariamente tienen que ser centrales. Estas medidas también son llamadas medidas de posición relativa, pues se utilizan para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. Iniciamos con los cuartiles. Los cuartiles son los valores que dividen a un conjunto de observaciones ordenadas de manera creciente en 4 partes iguales. Los valores de los cuartiles se representan como Q1, Q2 y Q3. Y aquí tenemos una representación gráfica de los cuartiles. Vamos a suponer que toda esta barra celeste representa el total de la información, el total de las observaciones que tenemos. Y tenemos subdivisiones hechas por los cuartiles.
Aquí tenemos el cuartil número 1, el cuartil número 2 y el cuartil número 3. Estos valores dividen mi conjunto en 4 partes iguales, produciendo 4 subgrupos. ¿Okay? Y en cada subgrupo pues existe aproximadamente el 25% de las observaciones. Debajo del primer cuartil se representa solamente el 25% de las observaciones, mientras que debajo del tercer cuartil, es decir, todo esto, se representa el 75% de las observaciones, es decir, 25 más 25 más 25, pues tenemos hasta aquí un 75% de los datos o de las observaciones. El segundo cuartil es muy importante porque el segundo cuartil siempre va a coincidir con el valor de la mediana. Podemos considerar el cuartil número 1 o Q1 como la mediana de la mitad inferior de los datos y el cuartil número 3 como la mediana de la parte superior de los datos. Después tenemos los deciles, y los deciles son los valores que dividen a un conjunto de observaciones ordenadas de manera creciente en 10 partes iguales. Los valores de los deciles se representan con la letra D y dependiendo del decil que quieras calcular, pues es el subíndice que va a tener. Aquí en este caso el valor de D5 va a corresponder con el valor de la mediana. ¿Ok? Y vemos que los deciles producen subgrupos en donde cada subgrupo representa a un 10% o contiene un 10%, ya sea de la población o de la muestra. Y finalmente tenemos los percentiles, que son los valores que dividen a un conjunto de observaciones ordenadas de manera creciente en 100 partes con aproximadamente el 1% de las observaciones en cada parte. Los valores de los percentiles se representan con la letra P y puede ir desde P1 hasta P99. Sin embargo, los percentiles generalmente se utilizan para conjuntos grandes de datos, pues no va a ser viable que nosotros tengamos un conjunto de 10 datos y lo queramos dividir en 100 partes iguales, pues no son muy útiles para conjuntos pequeños. Veamos el procedimiento de cálculo de cuartiles, deciles y percentiles para datos no agrupados. Cuando a nosotros se nos pide encontrar el valor de un cuartil o de un decil o de un percentil, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la posición dentro del conjunto de datos previamente ordenados y ahora sí después de encontrar la posición determinamos su valor. Entonces voy a mostrar las ecuaciones para encontrar las posiciones. Revisamos las ecuaciones y vemos que son muy semejantes. Lo que cambia es el denominador. En el caso de cuartiles dividimos entre 4 porque el conjunto de datos se divide en 4 partes iguales. En los deciles dividimos entre 10 porque el conjunto de datos se divide en 10 partes iguales. En el caso de percentiles, pues dividimos entre 100 porque el conjunto de datos se divide en 100 partes iguales. Aquí utilizo la letra P para indicar la posición del cuartil, la posición del decil y la posición del percentil. Y K pues va a depender del percentil, cuartil o decil que vayamos a calcular. N representa el total de datos del conjunto. Veamos el procedimiento de cálculo en este ejemplo. Dado el siguiente conjunto de datos, calcula el valor de los 3 cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Bien, tenemos nuestro conjunto de datos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el total de datos, el valor de n, ordenar los datos de menor a mayor y determinar para cada dato una posición. Entonces, n es igual a 11 porque tengo 11 datos. Y después los ordeno. Ordeno este conjunto y después de haberlo ordenado le asigno una posición. Entonces tenemos la posición número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Ya cada dato tiene una posición. Ahora vamos a calcular la posición de los cuartiles usando las ecuaciones proporcionales. Acuérdense, yo quiero llegar al valor del cuartil, entonces primero tengo que determinar su posición en el conjunto de datos ya ordenados. Entonces utilizo la ecuación proporcionada para encontrar la posición de los cuartiles. Entonces para la posición del primer cuartil, pues K es igual a 1. Sustituyo los datos, tengo que K es igual a 1. Tengo 11 datos, entonces primero sumo 11 más 1, 12 por 1, 12. 12 entre 4 es igual a 3. Entonces el cuartil 1 se encuentra en la posición número 3. Para la posición del segundo cuartil, K es igual a 2. Sustituyo el valor de 2, hago las operaciones y encuentro
el cuartil 2 se encuentra en la posición 6. Y para la posición del tercer cuartil, pues k es igual a 3. Sustituyo el valor de 3, hago las operaciones y encuentro que el cuartil 3 se encuentra en la posición número 9. Ahora bien, conocida ya la posición de cada cuartil, vamos a ubicar el valor de estos en el conjunto ordenado de datos. Tenemos aquí nuestro conjunto ordenado que hicimos en el paso número 1. Ahora bien, me dice que la posición del cuartil 1 se encuentra en 3. Entonces ubico la posición número 3, aquí está, y entonces el valor del cuartil 1 es 4. Después, la posición del cuartil 2 es en el número 6, ubico la posición 6, aquí está, por lo tanto el cuartil número 2 es 5. Y finalmente la posición del cuartil número 3 es 9, ubico la posición 9, y entonces el cuartil número 3 es 8. Entonces aquí tenemos ya estos valores de los cuartiles que me dividen el conjunto de datos. Vemos que entre cada cuartil se encuentra la misma cantidad de datos, ¿ok? Entonces esa es la función de los cuartiles, dividir el conjunto de datos en partes iguales, en 4 partes iguales. Aquí tengo las respuestas, Q1 es igual a 4, Q2 es igual a 5 y Q3 es igual a 8. Veamos el siguiente ejemplo. Muy bien, en este ejemplo nos dice, dado el siguiente conjunto de datos, calcula el valor de los 3 cuartiles Q1, Q2 y Q3, y aquí ya se nos proporciona el conjunto de datos no agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la posición de los datos, ordenar los datos de menor a mayor y determinar para cada dato una posición. Okay, tenemos que n es igual a 10, hay 10 elementos en el conjunto de datos. Ordenamos nuestros datos y les asignamos una posición. Ahora vamos a calcular las posiciones de los cuartiles con la ecuación proporcionada. Tenemos nuestra ecuación. Para la posición del primer cuartil, que es igual a 1, sustituimos los datos en la ecuación y tenemos que la posición del cuartil 1 es en 2.75. Para el segundo cuartil, k es igual a 2, sustituimos los datos en la ecuación y encontramos que la posición del cuartil 2 es en 5.5. Finalmente, para el tercer cuartil, k es igual a 3, sustituimos los datos y encontramos que la posición del tercer cuartil es en 8.25. Revisemos ahora las posiciones. Vemos que para el cuartil 1 la posición es 2.75. Si revisamos la tabla, entonces esta posición estaría entre el 2 y el 3. No es 2, no es 3, sino 2.75. Por lo tanto, el valor del cuartil 1 estaría entre 38 y 49. No es 38, no es 49, sino es un valor entre 38 y 49. Entonces tendríamos que encontrar el valor de los cuartiles a través de una interpolación, tomando en cuenta los valores entre los cuales se puede encontrar el valor del cuartil. Para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación. Es una ecuación que toma en cuenta los valores entre los cuales se va a encontrar el valor del cuartil o decilo percentil, dependiendo de lo que estemos buscando. Y estas ecuaciones las vamos a utilizar si y solo si la posición de los cuartiles, deciles o percentiles resultan ser números no enteros. ¿Qué me dice la ecuación? En este caso el cuartil va a ser igual al valor menor más la parte decimal de la posición que multiplica el valor mayor menos el valor menor. Vamos a verlo en este caso. Entonces tenemos que la posición del cuartil 1 es 2.75 y ya sabemos que en nuestra tabla el valor del cuartil 1 se va a encontrar entre 38 y 49. Empleamos la ecuación de interpolación y tenemos que esta ecuación hace uso del valor menor, es decir, en este caso va a ser 38. La parte decimal, que hace referencia a la parte decimal de la posición, o sea, hace 0.75. El valor mayor, que es 49. Entonces sustituimos los datos en la ecuación y tenemos que el cuartil 1 es 46.25, ya más cercano a 49 que 38. Muy bien, tenemos la posición del cuartil 2, 5.5. Entonces el cuartil 2 se va a encontrar entre 53 y 57. Hacemos uso de la ecuación de interpolación. Tenemos valor menor, que es 53. La parte decimal de la posición, que es 0.5. Y después el valor mayor, que es 57. ¿Ok? Sustituimos los datos en la ecuación y tenemos que el cuartil 2 es 55.
Finalmente, la posición del cuartil número 3 es 8.25, pues entonces el valor del cuartil 3 va a estar entre 64 y 69. Hacemos uso de la ecuación, valor menor pues es 64, valor mayor es 69. Y la parte decimal pues va a ser 0.25. Es la parte decimal de la posición. Hacemos sustitución y tenemos que el cuartil 3 es 65.25. Entonces ya encontramos los valores de los tres cuartiles. Ya en esta tabla podemos ver el resumen de los resultados. Tenemos que el cuartil número 1 se encuentra entre 38 y 49 y tiene un valor de 46.25. El cuartil 2 se encuentra entre 53 y 57 y tiene un valor de 55. Y finalmente el cuartil 3 se encuentra entre 64 y 69 y tiene un valor de 65.25. Bueno, son estos valores que me dividen el conjunto de datos en 4 partes aproximadamente iguales. Pasamos al último ejemplo. Dado el siguiente conjunto de datos, calcula el valor de los deciles 4 y 7. Tenemos ya nuestro conjunto de datos no agrupados. Vamos a seguir el mismo procedimiento que usamos en el ejemplo 1 y 2. Entonces determinamos el total de datos, ordenamos los datos de menor a mayor y determinamos para cada dato una posición. Tenemos que n es igual a 11 por ser 11 datos. Los ordenamos de menor a mayor y asignamos una posición a cada uno de ellos. Después calculamos la posición de los deciles con la ecuación proporcionada. Tenemos nuestra ecuación para la posición del decil 4, k es igual a 4. Lo sustituimos en la ecuación y tenemos que la posición del decil 4 es en 4.8. Para el decil 7, k es igual a 7, hacemos sustitución de los datos y tenemos que la posición se encuentra en 8.4. De igual manera tenemos posición en decimal. Entonces para encontrar el valor de los deciles 4 y 7 tenemos que usar la ecuación de interpolación. Entonces para el decil 4 pues tenemos que se va a ubicar entre la posición 4 y 5, por lo tanto el valor del decil va a estar entre 4 y 5, más cargado a 5. Entonces hacemos uso de la interpolación. Valor menor, que es 4. Valor menor es 4. Parte decimal es 0.8. Valor mayor es 5. ¿Ok? Y pues aquí valor menor es igual a 4. Sustituimos los datos y encontramos que el decil 4 es 4.8. Después, para el decil 8.4, pues se va a encontrar entre la posición 8 y entre la posición 9, más cercana a la posición 8 que a la posición 9. Entonces su valor va a estar entre 7 y 8. Hacemos uso de la interpolación, valor menor 7, parte decimal 0.4, valor mayor 8. Y encontramos que el decil 7 es 7.4. Hacemos un resumen de nuestros resultados y establecemos el valor y la posición de los deciles. Cualquier duda me pueden encontrar en la plataforma o en mi correo personal. Muchas gracias, que tengan muy bendecida semana.